Estamos en cuarentena, estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo algo que no habíamos vivido nunca. Y por eso es que quizás muchas de las cosas que empezamos a hacer son distintas a lo que normalmente hacíamos. Es importante que estemos conscientes de estos cambios para asegurarnos de que no nos están afectando. Es cierto que muchos de nosotros estamos en cuarentena, estamos encerrados todo el tiempo y esto por supuesto hace que probablemente gastemos de una forma distinta o que pensemos sobre nuestras finanzas de una forma distinta como lo hacíamos hace apenas unos meses. Por eso en este video quiero platicar contigo sobre 3 cosas que tienes que tener muy presentes para asegurarte de que la cuarentena, la pandemia que estamos viviendo, no arruina a tus finanzas. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planes de retiro e incluso sobre educación financiera en general, como es el caso de este video. Entonces vamos a empezar de lleno con las 3 cosas que considero debes tener muy presentes durante la cuarentena para asegurarte de que tus finanzas no se arruinan. Y la primera es muy sencilla y es no hacer compras repentinas, impulsivas. Y es que al menos de que yo sea el único, creo que a muchos nos podría pasar que estando encerrados de pronto creamos excusas para hacer compras necesarias que obviamente no lo son. Por ejemplo, yo en las últimas semanas me he dado cuenta que he estado pidiendo comida a domicilio más veces de lo que normalmente iría a un restaurante, por ejemplo. Entonces le estoy pagando más a los restaurantes que antes. Quizás de pronto necesitas más videojuegos porque estás pasando más tiempo en tu casa, o como ahora estás trabajando desde tu casa, quizás creas la excusa de que ahora necesitas ese monitor 4K para trabajar más productivamente. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces estas compras son innecesarias y que en realidad no nos beneficiemos en lo absoluto de hacerlas. Si entonces es tu caso de que últimamente estás haciendo más compras impulsivas, creo que debes de tener esto en cuenta. Cuando sientas o veas que vas a hacer una compra impulsiva, lo primero que debes hacer en cuanto te das cuenta de eso es tomarte unos minutos. No hacer la compra en ese momento, sino tomarte unos minutos para asegurarte de que en realidad es algo que necesitas. Porque en ese momento probablemente es tu cerebro emocional el que está tomando control de tus decisiones. Es una buena idea entonces distanciarte un poco de esa decisión, irte a preparar una taza de café, preparar la comida, leer un libro o algo por el estilo, para darle al cerebro racional unos minutos para entrar a la decisión. Y entonces ya podrás darte cuenta de una forma racional y no puramente emocional si esa compra que querías hacer realmente la deberías de hacer. Ya con el cerebro racional tomando la decisión de nuevo, quizás te des cuenta de que ya has subido 4 kilos durante la cuarentena, no quieres pedir más hamburguesas a domicilio, o que de todos modos ya te están esperando 4 videojuegos que ni siquiera has empezado, o que la pantalla de tu laptop es suficiente, no necesitas un monitor para ser más productivo. Solo unos minutos antes de tomar esa decisión irracional, emocional, impulsiva, podría ahorrarte varios miles de pesos. Vamos a la segunda cosa que debes de tener en cuenta para que durante la cuarentena no arruines tus finanzas. Y es que debes utilizar tu fondo de emergencias de una forma moderada. Estamos viviendo una pandemia, millones de contagiados, millones y millones de empleos perdidos. Si esto no es una emergencia, no sé qué es. El mundo es muy diferente a como lo era hace solo unos meses. Muchas personas han perdido su trabajo y quienes lo han hecho tendrán que ir hacia su fondo de emergencias. Para eso lo crearon, para afrontar situaciones en las que pierdes tu empleo y es difícil conseguir uno nuevo o crear una nueva fuente de ingresos en cuestión de semanas. Pero sobre todo si juntaste un buen fondo para emergencias, quizás 6 meses de tus gastos, es muy fácil sentir la tentación de gastar más. Después de todo es una muy buena cantidad de dinero ahí disponible. De todos modos, quizás somos un poco optimistas y no creemos que vayan a pasar 6 meses sin que consigamos un empleo. Esto debe de terminar pronto, ¿no? Pero estamos viviendo una época de incertidumbre. No sabemos cuánto durará la cuarentena, no sabremos cuánto habrá cambiado la economía cuando la cuarentena termine y no sabremos qué tan rápido se podrán volver a crear los millones y millones de empleos que se han perdido estos meses. No se trata necesariamente de adoptar una mentalidad negativa, de catástrofe, de pensar que la economía nunca se va a recuperar, porque por supuesto que lo hará. Pero sí se trata de prever para los peores escenarios. ¿Qué pasa si dentro de 6 meses aún no consigues un empleo? Más bien, tu fondo de emergencias debes intentarlo extender por tanto tiempo como sea posible. Quizás incluso en esta época sea un poco más fácil hacerlo rendir más porque tenemos menos gastos.
Quizás estamos gastando menos en transporte. Definitivamente no estamos gastando en restaurantes, o en cines, o en viajes. Sé muy consciente entonces de a qué estás destinando ese dinero que estás retirando de tu fondo de emergencias para asegurarte de que rinde por tanto tiempo como sea posible. Y una tercera cosa que definitivamente no debes dejar de hacer durante la cuarentena es invertir. Estaba mencionando cómo no debes de adoptar una mentalidad negativa, de catástrofe y de pensar que la economía no se va a recuperar. Pero viendo las cosas como están, quizás no sea tan difícil sentir de esa manera. Si te sucede, quizás te sientas en la necesidad de dejar de invertir, o peor aún, de sacar tus inversiones, porque sientes que la economía no se va a recuperar. Sientes que esto es una catástrofe, que lo es, pero definitivamente la economía se va a recuperar. Entonces, al menos que en este momento no tengas ninguna fuente de ingresos y estés dependiendo de los retiros que haces a tu fondo de emergencias, definitivamente deberías de seguir invirtiendo. Después de todo, las inversiones que hacemos deben de ser a largo plazo. Y a largo plazo, si invertimos de forma correcta, siempre hay rendimientos. Por supuesto, es probable que viendo las noticias te enteres de que cierto índice se cayó bastante en estas semanas, lo que podría orillarte a decidir no invertir en ese índice, sacar tus inversiones en ese índice, pero considera que tus inversiones no deberían de estar el 100% en un solo lugar. Entonces, aunque ese índice haya caído 15%, pues no es el 15% de todo tu portafolio, porque no el 100% de tu dinero está ahí. Quizás el impacto a tu portafolio solo fue de 10 o de 5% o incluso menos. De exactamente cómo podrías diversificar, cómo podrías estructurar tu portafolio, he hablado en este otro video. O si quieres aprender exactamente cómo estructurar tu portafolio de inversión, además de muchas otras cosas como planear para tu retiro, generar nuevas fuentes de ingresos, crear presupuestos, administrar gastos, hacer ahorros y muchas cosas más, publiqué hace solo unos días un curso de todo lo que debimos aprender de finanzas personales en la escuela. Si te interesa, en la descripción hay un enlace para que lo obtengas con 20% de descuento. Pero regresando al tema, si no estás invirtiendo en este momento, considera que ahora hay una buena oportunidad de empezar a hacerlo, ahora que los mercados están caídos. Porque es como si estuvieras comprando algo a descuento. Después de todo, de nuevo, tu inversión debe ser a largo plazo. Y a largo plazo ya hemos dicho cómo la economía siempre se recupera. Entonces, en este momento, si compramos a un precio menor de lo normal, podemos esperar tener mayores rendimientos en el largo plazo. Por supuesto, esto no significa que debes de ir y buscar la empresa que más ha perdido en estos meses y comprarlos porque está en gran descuento. Lo importante siempre que debes de considerar al momento de estructurar tu portafolio es diversificar. E invertir en una empresa, o 2 o 10, no es diversificar. Debes invertir, por ejemplo, en un índice que engloba a una parte completa de la economía, no en solo unas cuantas empresas. Tampoco, por cierto, significa que debes intentar adivinar cuándo va a ser el momento en el que vas a obtener los mayores descuentos, como para esperar un mayor rendimiento a largo plazo, cuando inevitablemente la economía se recupere. La mejor forma de invertir es simplemente hacerlo de forma constante. Si quieres invertir una vez al mes, pues hacerlo una vez al mes, todos los meses, sin estar esperando a ver si baja más o cuando empiece a subir, sin intentar adivinar qué es lo que va a pasar. Simplemente si vas a invertir en cuanto recibas la primera quincena de cada mes, hazlo. Y hazlo sin falta y sin dejarte influenciar por los precios de ese momento. Esto es clave para una buena estrategia de inversión. Tanto diversificar, no estar invirtiendo solamente en algunos lugares, como hacerlo de forma constante, no estar adivinando cuándo sería el mejor momento. De nuevo, para saber exactamente cómo estructurar tu portafolio, te dejo un video acá en las tarjetas para que le eches un vistazo. Pero ahí lo tienes, 3 cosas bastante importantes que la cuarentena podría hacerte olvidar. Que entre estos cambios que estamos viviendo, todos encerrados o durante esta pandemia, podrían afectar a nuestras finanzas. Importante entonces que estemos conscientes sobre estos cambios y que hagamos lo posible para que no afecten nuestras finanzas a largo plazo. Espero que te hayan sido muy útiles. Nos vemos en la próxima.